Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Jesús. Hoy es lunes 29 de enero. Recuerdo que si desean una cita, ya sea presencial o virtual, pueden encontrar el número de teléfono para agendarla debajo de la descripción de este video o en las redes desde el alma. Ahora damos paso a nuestro momento de oración. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Señor Padre Santo, el inefable, en el que no hay palabras para poder describirlo. Simplemente eres uno. Eres amor. Eres bondad. Conforme vayamos descubriéndonos a nosotros mismos, iremos descubriéndote a ti. Precisamente, Padre, porque tú nos has hecho, nos has creado a tu imagen y semejanza. Cada vez que vayamos descubriendo esa grandeza en nosotros, entenderemos tu grandeza. Digámoslo así. Podremos echar a andar nuestra imaginación en esa grandeza que eres tú. Grandeza infinita y eterna. ¿Qué deseas para nosotros? Grandeza infinita y eterna. Sí, Padre. Tu proyecto es de amor. Así lo has diseñado. La oportunidad que tiene el alma para poder trascender, crecer en su propio ser. En lo que tú compartiste de tu ser, Padre Santo. Las cualidades divinas forman parte de tu ser, Padre. ¿Cuánto nos has dado? ¿Cuánto nos sigues dando? Somos un potencial para que conforme vayamos descubriendo nuestras cualidades divinas, broten otras y otras más. En un sentido de jamás agotarse. Sí, Padre. Gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza. Todo lo que nos has confiado es inagotable. Todo lo que nos has dado es inagotable. Para seguir creándonos y seguir creciendo en nuestro ser, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Así sea. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Como bien sabemos, el alma no crece. Lo que crece es su ser. Es decir, toda la riqueza, las cualidades divinas, inagotables que posee el alma. Esas cualidades van creciendo conforme van madurando. Sí, van madurando conforme lo vayamos experimentando en nuestra propia vida y con los demás. Quiero que veamos uno de tantos ejemplos que conocemos, pero que no habíamos profundizado. Los hemos escuchado una y otra vez, en algún momento en la asistencia a misa, pero ¿hemos profundizado? A ver, quiero que en este momento vayamos pensando en lo siguiente. Jesús vino para que descubriéramos la misión de nuestras almas y poder reconocer
las cualidades de nuestro ser, el ser del alma. Jesús no vino para que lo reconociéramos por medio de los milagros que él hacía. No, él vino para que nosotros nos reconociéramos por medio de los milagros que somos capaces de hacer en nosotros mismos o en los demás. Un milagro es aquello que transforma nuestra propia vida. Un milagro es aquello que hace trascender nuestra propia vida, alegrarnos en nuestra propia vida. Por lo tanto, entonces, debemos de entender que conforme vamos avanzando en nuestra propia vida, nos vamos transformando poco a poco. Nuestras cualidades se van madurando, evolucionando. Y conforme vamos transformando nuestra propia vida, ese es el milagro de la vida. Así es de que Jesús no necesita ser reconocido por nadie, ya que Él se reconoce a sí mismo, se conoce perfectamente bien a sí mismo. Y su misión en este mundo fue para que nosotros, al transformar nuestras vidas por medio de las cualidades divinas que posee nuestra alma, pudiéramos trascender. Venimos a evolucionar, no venimos a detenernos o a estancarnos, sino que venimos a crecer. Crecer en nuestro propio ser, en el ser de nuestra mente, en el ser de nuestro cuerpo y en el ser de nuestra propia alma. Quiero que podamos meditar sobre ese ejemplo muy claro. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús llegó a un lugar llamado la tierra de los Gerasenos? Allí encontró que había un hombre que tenía un espíritu inmundo, así decían, pero se encontraba en los sepulcros. Sepulcro es un lugar de los muertos. Vamos a descubrir tantas cosas que debemos de comprender cómo el mismo Dios quiere que lo vayamos entendiendo. Ese hombre que tenía ese espíritu inmundo, ayer lo decíamos, que la palabra inmundo significaba fallo de belleza en su ser, no físicamente, en su ser, no la belleza física. Aquel hombre estaba confundido. Imagínense cuántos traumas, cuántos complejos, miedos, pensamientos equivocados que tenía. Eso giraba en su propia mente, estaba en su propia mente. Imagínense, piensen en el diálogo interno. El diálogo interno es todo lo que está pensando, lo está hablando por dentro. Lo que se imagina, lo que él mismo se dice a sí mismo, lo que piensa y demás. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros también. Hacemos diálogo interno, especulamos interiormente y en silencio y demás, y pensamos, imaginamos y demás. Echamos a andar a que nuestra mente corra. Por eso, quiero que entendamos lo que va a hacer Jesús. ¿Qué era lo que le atormentaba a aquel hombre? ¿De qué se sentía culpable? ¿Por qué le pedía a Jesús que por favor no lo atormentara? A Jesús se le tenía como maestro, como un rabino. Los que instruían en las escrituras a las mismas gentes. ¿Acaso aquel hombre pensaba que Jesús le iba a recriminar algo en el que se sentía él culpable o que se había equivocado? ¿Qué era lo que él mismo se recriminaba? Cuando él gritó, dijo, ¿qué tienes que ver conmigo? Por eso, somos uno. Y al ser uno, es el pensar no solamente en uno, primero en uno y después en los demás. Recordemos todos los 613 mandamientos que tenían en el pueblo de Israel. Sí, esto lo tenían en tiempo de Jesús. Esta era una de las grandes cargas que tenían en el pueblo de Israel.
613 mandamientos que no les daban opción a nada. Y lo digo a nada porque cuando Cristo les preguntaba qué hacer, ellos se quedaban callados. Cuando les cuestionaba acerca de qué estaba permitido hacer en sábado, cuando ellos sabían que el sábado, que no se trabajaba, prohibían todo. Y entonces decía, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Salvar una vida o dejarla morir? No contestaron. Significa que no tienen opción. Inventaron leyes, pero sin opciones hacia las demás personas. Piensen en esa mentalidad de aquel hombre que pidió que Jesús no le atormentara, porque pensó que le iba a recriminar. Como siendo maestro judío, pensaba que él iba a recriminar en lo que se había equivocado. Y le pidió que le permitiera entrar a una piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del cerro. Pregunto, ¿por qué su desahogo tenía que ser con aquellos cerdos, con aquella piara de cerdos? ¿Qué le recordaba? Esa actitud que va a tener aquel hombre, en la cual Cristo Jesús le va a permitir que todo lo que traiga dentro lo suelte y lo eche, lo regrese a la piara de cerdos. Viene una pregunta. Pensemos bien. ¿Por qué a los cerdos? Esto que va a hacer aquel hombre se le llama una metáfora viva. Piensen bien. ¿Por qué regresarle a los cerdos? ¿Qué le recordaban los cerdos? ¿Qué le recordaban? ¿Acaso lo habían tratado a él así? Con una actitud de rechazo, sobajándolo como si fuera un animal. ¿Acaso este hombre lo consideró alguien? ¿Lo trató como si fuera un animal? Esos eran sus traumas y sus complejos que tenía él, sus miedos y sus pensamientos equivocados. ¿Qué le recordaban aquellos cerdos? ¿Que alguien lo había comparado con esos animales? Entonces, ¿cómo regresar? ¿Cómo sacar? ¿Cómo limpiar todo eso que él sentía y depositarlo en los animales? Por medio de una metáfora viva. ¿Y qué fue lo que aquel hombre hizo? Porque Jesús le permitió, está bien. Y todo lo que él sentía y todo lo que él, cómo se sentía él, todo aquello que, pensamientos negativos, sus traumas y sus complejos y demás, hizo una metáfora viva para lanzar todo aquello a los cerdos. Como recordando que alguien, dueño de cerdos, lo había tratado de esa manera. Y le regresaba de esa manera a quien lo había tratado así. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Y tenemos que regresar. Aquellos que nos hicieron daño, regresarle todo por medio de una metáfora viva. Si aquel hombre identificaba a los cerdos con aquellas personas que lo habían tratado de esa manera, desahogarse con aquellas personas era desahogándose sobre los cerdos. ¿Son dueños de eso? Ellos son dueños de esos animales. Ellos me trataron así. Ellos me hicieron sentir un animal. Mis traumas y mis complejos, todos mis pensamientos equivocados, todo lo que me ha hecho sufrir, ellos mismos me trataron de esa manera. Pues se los regreso hoy por medio de los cerdos. Y lo hizo así. Y el inconsciente captó lo que estaba haciendo. Y aquellos animales se precipitaron a un acantilado. Y dice que los habitantes de aquella comarca no dejaron que Jesús continuara. Prefirieron seguir en lo mismo. No quisieron salir de lo mismo. Prefirieron mejor seguir igual que poder aprovechar la oportunidad para sanar a los enfermos. Mañana continuamos. Les invito para que sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias a todos ustedes.